Esta semana con Sarita Mancilla. Nuestro invitado Julio González nos habla de la fotografía y cómo puede ayudar en el aprendizaje visual. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar con ustedes ahora con una persona muy reconocida aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Es un fotógrafo, Julio González, afamado, querido por todos nosotros y por supuesto aquí en Santa Cruz y en Bolivia muy reconocido por todas sus fotografías. Y en este afán de promover la lectura desde todas las formas, se me ocurrió preguntarle si ayudaría la fotografía a promover la lectura. Resulta que muchos de los autores contratan a una persona para que les tome una fotografía especial que pueda reflejar lo que escriben. Entonces creo que eso es muy importante que nosotros, como padres de familia, como profesores, pensemos otras maneras de impulsar la lectura entre nuestros niños, jóvenes y por supuesto adultos. Yo contenta y agradecida porque es muy ocupado. ¿Qué mensaje le podés dar a todas aquellas personas que además que les gusta la fotografía, cómo la pueden utilizar para promover la lectura? Bueno, lo interesante de la fotografía es que es un proceso distinto, pero eso no quiere decir que no agregue conocimiento, ¿no? Evidentemente la lectura hace un recorrido descriptivo de las cosas, donde por lo general para una escena siempre hace en términos narrativos la descripción de los elementos y por lo general el autor conduce un poco el recorrido de lo que se quiere contar, ¿no? En la fotografía pasa un poco similar. El autor también, con ciertos elementos compositivos, ya sea color, forma, empieza a dar prioridades a ciertos elementos para hacer un recorrido visual y de alguna forma contar una historia, ¿no? La diferencia un poco, digamos, de la escritura de la fotografía es tal vez que la fotografía no es tan cerrada, ¿no? Es más libre de interpretación. Las personas lo interpretan y yo creo que por eso muchos autores deciden poner una fotografía en sus libros, porque esta fotografía tiene que sintetizar todo el contenido, ¿no? Y de alguna forma dar ciertas luces de qué se trata, pero no develarlo todo, ¿no? Siempre la selección fotográfica, por lo menos la oportunidad que he tenido para trabajar para libros o los que he visto como ejemplo, hacen énfasis en un punto de la historia o un punto fundamental que sintetiza en general la historia o lo que se quiere contar en el libro, ¿no? Pero sin embargo no pierde esta estructura, ¿no? La misma foto cuenta una historia. Lo que pasa es que tenemos distintas maneras de aprender sobre las cosas, ¿no? En este caso la fotografía correspondería a un aprendizaje más visual, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que evidentemente aprendo más de las cosas visualmente, ¿no? Entonces las imágenes, los objetos, todo lo que yo veo me ayudan a comprender el mundo de manera más fácil que por ejemplo que la matemática o otros tipos de conocimientos que son distintos, ¿no? Lo que uno va descubriendo es cuál es el que realmente le es más útil, ¿no? Hay el auditivo y hay el motriz. Son distintas formas de conocimiento y el visual, evidentemente, es mi herramienta más fundamental, ¿no? Bueno, y hablando justamente de cómo utilizas ya este medio de la escritura para poder mostrar, en el caso de la exposición, que en este momento estamos pasando imágenes de la exposición que ahora tiene Julio González aquí en un lugar muy especial que es Kiosco. ¿Por qué no nos contás? Efectivamente, yo me senté a leer antes de poder entrar a la exposición, leí toda esta, podríamos decir, una forma de contarnos para que el público pueda entender cuál era la intención
al crear ese tipo de fotografías? Bueno, la exposición se llama Compuesto, ¿no? Que evidentemente dividí las palabras por la etimología de la palabra y bueno, porque también tiene un significado de reparación, digamos, ¿no? Básicamente la exposición trata de personas discapacitadas a la cual con el contacto con otra persona visualmente se ven completas, ¿no? Y el recorrido visual parte un poco primero de la forma general, por eso las impresiones son muy grandes para poder apreciar los detalles que hacen la diferencia entre una persona y la otra que está detrás, ¿no? Todo empieza el recorrido visual un poco siempre por el rostro y de ahí se va hacia el cuerpo para descubrir cuál es la parte que está faltando y que se está componiendo con la otra, ¿no? Y con el uso de recursos de color, con el color de las pieles y un poco de la forma, hacemos el contraste para poder dar un énfasis al punto, digamos, focal, digamos, de la imagen, ¿no? Entonces, la muestra básicamente es figuras humanas, ¿no? En fondo negro, justamente para darle énfasis al ser humano que está adelante, y el negro también ayuda a poder esconder a la persona que está por detrás, ¿no? Entonces, básicamente lo que están contando las imágenes, que es un poco también la interpretación de cada uno, es el sufrimiento de la persona, porque se ven las cicatrices, se ven las heridas que han sufrido, pero al mismo tiempo en el rostro y en las posiciones son posiciones muy altivas, muy de orgullo, de un aspecto distinto de la vida, ¿no? De nada, digamos, tratando de, o sea, no quería darle la sensación de pena ni nada, porque realmente todas estas personas son luchadoras, entonces están todas en posiciones muy señoriales, activas, en movimiento, y bueno, eso trata un poco la exposición, que tienen que ir a verla porque es distinto que yo la cuente a verla, por eso yo les digo, describir, que es un poco lo que hace la lectura, describir hace que nos imaginemos, ¿no? Y la fotografía es una imagen que permite crear ideas, ¿no? O sea, de la foto podríamos escribir libros, ¿no? Y de los libros imaginar fotos. Mira, me parece mejor imposible. Y la verdad que te cuento que he aprendido algo más aquí, escuchándote, y sobre todo que lo he relacionado yo como escritora, que siempre le digo a los chicos, el lector lee entre líneas, no lo que está escrito, sino la interpretación, lo que ha querido decir el escritor, pero que no está escrito. Entonces, incluso yo estuve en tu exposición, que me encantó, y lo que me hice fue una fusión de distintos personajes, porque como estaba pasando el festival de teatro, yo venía con esa sensación, las diferentes personajes que uno puede interpretar, y me sentí que como era una fusión de personajes, fíjate que no estaba tan lejos, incluso las personas interpretamos diferentes personajes durante el día. Estamos tristes, un personaje triste, después alegre o eufórico y diferente. Y lo mismo sucede cuando estamos leyendo, nos apropiamos de los personajes con los cuales nos sentimos afines, de repente los otros no podemos entenderlo. O sea, que es así, en la lectura... Claro, y lo bonito que la lectura nos permite crear nuestras propias imágenes de lo que... Por eso sucede siempre cuando uno va a ver la película de un libro. Así es. Y siempre todo el mundo queda insatisfecho porque no eran como lo imaginaban. Porque cada uno crea en su mente sus propias imágenes de los personajes, cómo era el personaje, cómo era la casa, cómo la describían. Entonces van creando en su cabeza, que eso es lo maravilloso de la lectura, que uno termina cerrando un poco las descripciones que se hacen y crea sus propios personajes, su propia imagen de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, y como le digo, la fotografía es un poco el proceso inverso, ¿no? Ya están, y lo que uno hace es crear las historias que hay por detrás de estas imágenes, ¿no? Exacto, bello.
bello, me encantó. Claro, porque hay una comunicación, finalmente, de las dos formas hay una comunicación, ¿no? Hay una comunicación, tal vez una un poco más abierta, otra un poco más cerrada. En la fotografía también en general hay distintos tipos de lenguajes, ¿no? Hay la función descriptiva, hay la función poética, hay la función... son distintas, ¿no? Apelativas, y cada una funcionan de distinta manera, finalmente comunican, ¿no? Y también dan un mensaje. Entonces, yo creo que la literatura, al igual que la fotografía, nos enseñan. Así es. Nos enseñan y nos ayudan a crear pensamiento y a crear pensamiento crítico sobre todo, ¿no? Porque, por lo menos personalmente, cuando yo leo un libro, hago mi propia reflexión del libro, ¿no? Hago mi reflexión de lo que quiso decir el autor, hago un poco de reflexión de cómo concluyó el libro, cómo comenzó, qué cosas no me parecieron, qué cosas pudieron ser así, o qué cosas me sorprendieron porque pensé que la historia iba a ir de una forma y de repente va de otra forma. Entonces genera pensamiento y genera crítica. Cuán importante es saber no solamente eso, expresarse, sino también poder apreciar todo lo que vemos, desde una buena fotografía hasta un buen libro. ¿Hasta cuándo es la exposición? La exposición va a estar hasta el 21 de junio, pero también va a ser parte del circuito de la noche del museo. Entonces el sábado 25. El sábado 25 en la larga noche del museo, y bueno, en la galería Kiosco va a estar la muestra y va a ser parte del recorrido, y si no, hasta el 21 de junio va a estar la muestra en la galería, y bueno, próximamente la estoy llevando a La Paz. Ah, qué maravilla. Bueno, ya vamos. Que tengan una feliz y bendecida semana, y no se olviden de suscribirse a mi canal, darle a la campanita y un me gusta. ¡Chao!